Gracias a Dios por su misericordia, por su palabra. Gracias a Dios por su amor tan grande. De verdad, el Señor es bueno. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a Dios porque podemos reunirnos a través de este medio para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio el poder tener la palabra de Dios. De verdad, que el Señor nos hable, y ahorita lo vamos a ver, que el Señor constantemente nos esté hablando, es una muestra de su misericordia para recordarnos su voluntad, para recordarnos su palabra. Está estudiando la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y también parte del Antiguo Testamento, y de verdad hay tantas cosas que el Señor nos enseña, nos habla, nos muestra, que debemos de ser diligentes para vivirlo, para atesorarlo en nuestro corazón y para no olvidarlo, porque olvidar la palabra de Dios, que es de hecho lo que vamos a hablar hoy, lo que pasa cuando olvidamos la palabra de Dios, cuando olvidamos lo que Él nos ha hablado, cuando no atendemos lo que Él nos está enseñando, nos ha enseñado ya durante muchos años y lo sigue haciendo, es muy peligroso para la iglesia, es muy peligroso para usted y es muy peligroso para mí. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y por eso le decía al principio que misericordia la del Señor, que Él nos esté hablando su palabra. De verdad tenemos un tesoro, un privilegio, que constantemente tengamos la palabra de Dios a nuestra mano. Es impresionante. Vamos a orar y vamos a comenzar para estudiar esto, y vamos a dar algunos ejemplos de lo que el Señor quiere que hagamos en cuanto a no olvidar su palabra. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra. Te damos gracias porque tenemos estos tiempos, mi Dios, para poder escucharte, para poder conocer tu voluntad, para poder conocer lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias por Cristo, que nos habla de tu palabra, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú ministras a tu iglesia, tú edificas a tu iglesia, tú nos enseñas de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cuando a veces aunque a veces somos necios o somos olvidadizos o no somos diligentes, tú sigues recordándonos tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes para escuchar tu palabra, para buscar tu rostro cada día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego, mi Dios, que cada corazón, Señor, en esta hora, Padre, esté dispuesto a escucharte. Estamos dispuestos para escucharte. Estamos dispuestos, disponemos nuestro corazón para que nos enseñes, para que nos hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, háblanos, mi Dios. Háblanos, Señor. Revélate a nuestras vidas. Quita todo estorbo, quita toda distracción, Señor, quita todo pecado aún, Señor, quita todo lo que pueda estorbar, que podamos escucharte, mi Dios, y que podamos tomar tu palabra, Señor, y guardarla en nuestra vida para que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, mi Dios, en el nombre de Cristo. Y también te ruego, Padre, que bendigas la vida de cada familia, de cada hermano que está escuchando la conferencia, mi Dios. Toca sus corazones, toca nuestros corazones, porque nos hablas, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Y en mí, Señor, te pido que me ayudes a hablar solamente tu voluntad. Guárdame de mis opiniones, guárdame, Señor, de mis ideas, que solamente tu palabra sea expuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 22, y luego vamos a leer otro pasaje también de Lucas que está en el capítulo 24. Primero Lucas 9, 18 al 22 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos con el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios.
Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta es una de varias ocasiones en donde Jesucristo les decía lo que iba a pasar con él. Aquí les pregunta acerca de lo que decía la gente, de quién era, les pregunta él, y Pedro es el que le dice el Cristo de Dios, y también les hace un recordatorio, también les dice que lo que él va a padecer, dice, es necesario que dijo el del hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto, dice, y que resucite al tercer día. Esto se lo dijo varias veces a los discípulos. Se los dijo en determinadas ocasiones. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Lucas 24 del 1 al 12 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos, no está aquí, sino que ha resucitado, le está afirmando. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cuando estaba leyendo esto, mi hermano, Dios impactó mi corazón. ¿En qué aspecto? Y me dio, la verdad, me dio temor y de verdad a veces hasta vergüenza, porque estaba viendo que estas mujeres, estas personas que llegan al sepulcro, llegan buscando al Señor Jesucristo. Y cuando vi esto me percaté que ellas habían olvidado lo que el Señor Jesucristo les había hablado. Y cuando vi esto dije: Señor, de verdad son de esas cosas que te brincan en su palabra cuando las lees. Y dije: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tú has hablado a tu iglesia. Tú nos has hablado tremendamente. Tú has mostrado tu corazón, tú has mostrado tu voluntad, Señor. Y nosotros muchas veces olvidamos lo que tú nos has hablado. Y cuando olvidamos lo que tú nos has hablado, empezamos a hacer cosas que no son correctas, cosas imprudentes, cosas que están fuera de lo que tú nos has enseñado. Cuando estaba viendo esto, como dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando estaba viendo esto, vi a estas mujeres diligentes en la mañana. Yo creo que se pusieron de acuerdo días antes, porque bueno, antes había sido el sábado, el día de reposo, porque Jesús había sido bajado de la cruz y había sido puesto en su tumba. Entonces tienen que pasar el día de reposo. Entonces llegan el primer día de la semana, muy de mañana, diligentemente. Yo no sé, estas mujeres muy diligentes se pusieron de acuerdo, y vamos a llevar las especias y vamos a prepararlas y vamos a llevarlas al sepulcro, y nos vemos temprano, nos vemos a las 5 de la mañana, no sé a qué horas han de haber puesto de acuerdo, pero estaban muy diligentes, prepararon todas las cosas, y seguramente llevaban otras sábanas y llevaban muchas cosas y compraron cosas y fueron muy diligentes para hacer algo que no tenía caso que hicieran, porque el Señor Jesucristo no iba a estar ahí, porque el Señor Jesús no iba a estar allí. Él habló y Él dijo, como lo vimos en Lucas 9, 18 al 22 y en otros pasajes. Él habló y dijo lo que iba a pasar,
Pero ellas habían olvidado lo que el Señor Jesús había dicho. Cuando vi esto, te repito, dije: Señor, perdóname, porque a veces, ¿verdad? He hasta sido diligente a hacer cosas, ¿verdad? Para ti, según yo, pero que realmente están fuera de lo que tú has hablado. Por eso, qué importante y qué necesario es que usted y yo tengamos comunión con Cristo cada día, tengamos comunión en el Espíritu, ¿verdad? Para que su Espíritu Santo nos recuerde. Dice su palabra que el Espíritu Santo está ahí para aconsejarnos, para recordarnos, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu para que el Espíritu Santo nos recuerde lo que el Señor ha hablado. Cuando estaba viendo esto me puse a pensar y dije: Señor, de verdad, cuando olvidamos lo que tú has hablado es porque realmente muchas veces no estamos en el Espíritu, sino que andamos en la carne. Y que Dios nos perdone y que Dios nos ayude. De verdad, ¿cuántas veces queremos hacer cosas en el nombre del Señor, pero que están fuera de su voluntad? Y eso es porque no hemos sido diligentes en estar buscando su palabra, en estar buscando su rostro, ¿verdad? Y nos paramos temprano, no sé cómo dice aquí, dice que se levantaron muy de mañana, prepararon las especias, las llevaron y oh sorpresa, llegan, pero estaban haciendo algo para Cristo, pero que iban en contra de lo que Cristo había hablado. Y que Dios nos perdone. De verdad, yo estaba pensando esto, dije: Señor, ayúdanos. ¿Qué misericordia tienes de nosotros? Porque luego nos vuelves a recordar, como pasó con esos ángeles, y nos metes al camino. Pero debemos de tener cuidado, mi hermano, en ser diligentes en buscar el rostro del Señor, en ser diligentes en caminar dentro de su voluntad y conforme a lo que Él nos ha hablado. Por ejemplo, este tiempo de raro que está pasando, de la pandemia, y el ambiente que hay y todo lo que se viene, déjeme decirle una cosa: el Señor lo habló en su palabra. El Señor lo habló en su palabra. Y por ejemplo, en este ejemplo, ahora sí que por ejemplo, en esta situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice su palabra que tenemos que hacer? ¿Qué dice su palabra que va a pasar? Por ejemplo, tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Tenemos que estar llenos de su Espíritu, estar caminando dentro de su voluntad. Debemos de perseverar. Debemos de buscar su rostro cada día. Y debemos de entender que esos tiempos que están pasando nos dan a conocer que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto a establecer su reino. Y que tú y yo tenemos que estar velando y orando y estar preparados. Es lo que dice su palabra. Mire, mi hermano, este tiempo que está pasando ahorita, el Señor lo permitió, al Señor no se le escapó. Al Señor no se le escapó que los asiáticos o los estadounidenses o como quieras llamarle, permitan y hagan y deshagan que el virus, no sé qué tanta cosa está por ahí en todo ese rollo, pero al Señor no se le escapó. El Señor está permitiendo esta situación. Y tú y yo, como hijos de Dios, debemos de ser entendidos en los tiempos. Después de esto, mi hermano, la iglesia tiene que dar un fruto. La iglesia no puede salir igual de esta situación. Muchos fuimos removidos en muchas áreas de nuestra vida por esa situación. Muchos, la misma iglesia, por ejemplo, yo te decía la otra ocasión, ¿qué pasaría o qué está pasando con aquellos
cristianos que son cristianos de grupo, cristianos de reunión, de que solamente son cristianos cuando es día de reunión. Y ahorita no hay reuniones. Digo, hay reuniones aquí de manera remota, gracias a Dios por eso. De verdad es un privilegio poder recibir la palabra de Dios y tener acceso a la palabra de Dios. Si bien no estamos reunidos físicamente, personalmente, estamos reunidos en el Espíritu, y gracias a Dios por los que han sido diligentes, por los que hemos sido diligentes, estando al pendiente de las transmisiones. Yo le invito a que no sea indiferente a esto, mi hermano. Yo le invito a que se involucre, yo le invito a que esté en los devocionales, por ejemplo, que están dando también. Con Carlos Morán ha sido una bendición esos tiempos. Los días de sed de oración son todos los días en los que se predica su palabra, y gracias a Dios porque ahí podemos estar. Pero déjame decirte, mi hermano, que hay gente que estaba acostumbrada solamente a reunirse y después vivir de una manera diferente. Fíjese, olvidando lo que el Señor haya hablado en esos días. Pero en estos tiempos, mi hermano, es tiempo en que la iglesia tiene que dar un fruto. Ahorita no nos podemos reunir físicamente, te repito, pero no por eso vamos a olvidarnos de estar en comunión con la iglesia. No por eso vamos a olvidarnos de lo que el Señor ha hablado. No por eso vamos a olvidarnos que este tiempo el Señor lo ha permitido y es un preámbulo de nuestra pronta redención, como dice su palabra. De verdad. Qué importante es el no olvidar lo que el Señor ha hablado. Mire, mi hermano, en estos tiempos que están complicados, podemos entender que el Señor viene pronto. Esto el Señor dijo en su palabra que iba a pasar y que es el inicio de muchas cosas que van a pasar. Y tenemos que estar arraigados, pegados a la vid, y tenemos que estar ahí, y tenemos que guardar nuestras vidas, y tenemos que llenar, te repito, nuestras lámparas de aceite, y tenemos que estar preparados, velando y orando. Es lo que tenemos que hacer, y es lo que recordamos que dice su palabra. No podemos estar ahorita, por ejemplo, como se decía, andar reprendiendo al virus del coronavirus a las de 3 para que se vaya. O sea, mi pregunta es, ¿qué no recuerdan lo que dice la palabra de Dios? O andar haciendo cosas extrañas, o andar muriéndose de miedo, a ver qué va a pasar. Cuando el Señor ha hablado que esto va a pasar, cuando el Señor ha hablado que Él es nuestra torre fuerte, cuando el Señor ha hablado que Él es nuestro refugio, como dice en el Salmo 91, que nos librará de la peste destructora, del lazo del cazador. Si habitamos al abrigo del Altísimo y moramos a la sombra del Omnipotente, vamos a ser guardados. Que el Señor suple nuestras necesidades, que el Señor está con nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Y te repito que Él viene pronto. Entonces tenemos que estar al pendiente de lo que el Señor ha hablado, recordando lo que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado. Si nos olvidamos, vamos, te digo, a estar haciendo cosas raras o cosas extrañas y pensando que es en el nombre de Cristo. Como ese ejemplo que te digo, reprendemos al espíritu de coronavirus. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso no es correcto. Pero eso pasa, mi hermano, cuando olvidamos la palabra de Dios, cuando olvidamos de lo que el Señor nos ha hablado, cuando no hemos sido diligentes en buscar la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando se olvida la palabra de Dios o se menosprecia la palabra de Dios? Nuestras opiniones empiezan a surgir, nuestros argumentos empiezan a surgir, y entonces empezamos a crear cosas, a hacer cosas, a decir cosas que van en contra de lo que el Señor ha hablado. Y es como si fuéramos a buscar a Cristo, a Jesús en la tumba. Él no va a estar ahí, porque Él habló y dijo otra cosa. Aquí estas mujeres llegaron a hacer algo que iba en contra de lo que Jesús mismo les había dicho, pero lo habían olvidado.
No sé si por el ambiente que se gestó en ese tiempo, un tiempo terrible, en donde ellos vieron cómo Jesús fue crucificado, luego fue sepultado y todos se dispersaron. Entonces era algo triste, algo terrible, y lo olvidaron. Quizá por el ambiente. Mi hermano, ahorita hay un ambiente propicio, si no tenemos cuidado, para olvidar las cosas que el Señor ha hablado. Pero no debe ser así. Por eso dice en Colosenses que debemos ser llenos de su palabra, que abunde su palabra en nosotros. Si la palabra de Dios abunda en nosotros, no hay pierde. No vamos a hacer imprudencias, no vamos a ser desobedientes, no vamos a levantar nuestras opiniones, que yo opino que tiene que ser de cierta forma. No, Señor, la palabra de Dios dice otra cosa, entonces me voy a sujetar a lo que dice su palabra. Y si me sujeto a lo que dice su palabra, no voy a hacer cosas que vayan en contra de su voluntad. Pues ¿qué pasó, por ejemplo, con los fariseos? ¿Y qué pasó con el mismo Saulo antes de ser Pablo, verdad? Saulo antes de ser Pablo. Él en nombre del Señor iba y buscaba a los cristianos para encarcelarlos, y estuvo ahí cuando mataron y apedrearon a Esteban. Los mismos fariseos, ¿verdad? Que conocían la escritura y estaban allí en su religiosidad, ¿verdad? Que esa es otra de las consecuencias de olvidar la palabra de Dios. Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando no olvidamos la palabra de Dios, nos volvemos religiosos. Simplemente lo que te decía. Soy cristiano de domingo, pero como no hay, entonces ¿qué? Como ahorita no hay reunión, aparentemente, porque sí la hay, te repito, en una transmisión. Pero como hay mucha religiosidad, muchos están que si no me reúno, entonces no estoy en la reunión de iglesia, cuando no debe ser así. Entonces, ¿qué pasa con esa vida? Se olvidan de lo que Dios dice, que Dios no habita en un lugar de cuatro paredes, que el Señor habita en ti y habita en mí. Debemos de entender eso, mi hermano. Somos templo del Espíritu de Dios. Y eso dice su palabra, pero cuando no lo consideramos así, o cuando lo olvidamos, ¿verdad? Entonces estamos pensando que entonces no hay reunión de iglesia, porque no hay grupo, como se dice coloquialmente. No, Señor. El Señor habita en ti, el Señor habita en mí, el Señor habita en su iglesia y se está proclamando la palabra, se está hablando. Mi hermano, de verdad, por eso es importante, y vuelvo a invitarte. Conéctate a escuchar las conferencias. Son los mismos días, las mismas horas de reunión. Son en las mismas horas. En los sets de oración, está intercediendo por la iglesia, está orando por las familias, está orando conforme a lo que se ha compartido, que es otra manera también. Otra manera de recordar la palabra de Dios y de vivirla, porque no se trata solamente de recordarla, sino recordarla y vivirla. ¿No? Aquí estas mujeres no solamente olvidaron la palabra de Dios, sino que tampoco la vivieron, porque si lo hubieran recordado y lo hubieran vivido, no hubieran ido al sepulcro a buscar a Jesús. Entonces te repito, por ejemplo, en los sets de oración estamos orando, estamos, gracias a Dios, ahí cantando. El Señor nos permite en su misericordia poder colaborar con eso, y se ora con lo que se compartió el día anterior, los días anteriores, y otra vez estamos recordando la palabra. Qué importante que la palabra esté en nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice en Deuteronomio. Y qué importante, aprovechando, ya que estamos ahí, importante recordarle a nuestros hijos la palabra de Dios, como dice mismo Deuteronomio capítulo 6. Recuérdales la palabra de Dios. Porque te repito, mi hermano, cuando somos negligentes en cuanto a esto, en descuidar nuestra comunión con el Señor. Mira, cada vez que tú y yo vamos a tener comunión con el Señor Jesucristo, cada vez que tú y yo tenemos una intimidad con Él y oramos y leemos la palabra y estamos orando con Él, ¿sabes qué estamos haciendo? Recordando la palabra de Dios. Y el estar recordando la palabra de Dios, estar llenándonos de la palabra de Dios, que esté su Espíritu ahí recordándonos, que esté Cristo mismo ahí recordándonos lo que Él nos ha hablado, y oramos con eso. ¿Sabes qué pasa? No vamos a ir a buscar a un Jesús a un sepulcro, porque Él no va a estar ahí, porque eso va en contra de lo que Él había hablado.
qué importante es que estemos ahí, por ejemplo, con nuestros hijos, recordando la palabra, para que luego ellos no se levanten con opiniones, no se levanten con argumentos, no se levanten en cosas llamándole pecado a lo que no, llamándole que no es pecado lo que es pecado, y viceversa, como es su palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Sabes por qué pasa este tipo de cosas? Porque se olvida la palabra de Dios, y cuando se olvida la palabra de Dios caemos en religiosidades y caemos en pecado y caemos en cosas imprudentes. Que el Señor nos ayude. Yo estaba leyendo esto, de verdad, es un pasaje que todo mundo conoce, y lo hemos leído durante años, y cuando vi esto, por algo Dios lo recuerda y Dios lo muestra, y dije: Señor, perdóname, porque muchas veces he hecho cosas imprudentes por olvidar lo que tú has hablado, y porque aflora mi opinión, aflora mi argumento. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Sabes a quién le pasó algo similar? Le pasó a Nabucodonosor. Vamos a libro de Daniel, capítulo 4. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí una parte. Habla acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor, de ese árbol gigantesco. Te digo el contexto porque no vamos a leer todo, pero vamos a leer 4:20. Dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, le dice Daniel, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le estaba diciendo Daniel, y le estaba revelando Daniel lo que el Señor le había revelado a Daniel en cuanto al sueño. Yo cuando había leído esta parte decía: híjole, era para que Nabucodonosor dijera: ok, voy a redimir mis pecados con justicia, como dice, y mis iniquidades, y voy a hacer misericordia, y voy a poner cuentas con Dios. Daniel se lo estaba diciendo. Pero ¿qué creen? Se le olvidó. Versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló, o sea, un año después, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y pasarán 7 tiempos. Todo lo que le habían dicho anteriormente estaba pasando. Al cabo de un año, Nabucodonosor olvidó lo que el Señor le había revelado a través de Daniel. Y lo peligroso de este asunto fue las consecuencias que llevó Nabucodonosor. No voy a leer todo el pasaje, pero dice que quedó como un animal ahí, que le crecieron las garras, le salió el pelo y se bañaba con el rocío del pasto y toda esa cuestión.
perdió la cordura. Cuando estaba leyendo esto y haciendo referencia a lo que pasó con esas mujeres cuando fueron al sepulcro a hacer algo de lo que Jesús había dicho que no iba a pasar, que iba a ser estar en el sepulcro, dije, también Nabucodonosor olvidó lo que el Señor le había dicho. Y una vez que se olvida Nabucodonosor de lo que Dios le había dicho, él cae en una altivez. Y el Señor tiene un juicio con él. Dice que él acaba prácticamente como un animal fuera de sí. Mi hermano, esto es muy duro, pero cuando tú y yo olvidamos la palabra de Dios, cuando tú y yo empezamos a decir, hablo de la iglesia, hablo de los hijos de Dios, ¿ok? De los cristianos. Cuando tú y yo olvidamos la palabra de Dios, cuando tú y yo menospreciamos lo que se nos ha hablado, lo que el Señor ha invertido en nosotros, enseñándonos su palabra, y no lo tomamos en cuenta, mi hermano, empezamos a actuar de esta forma. Quizá no como un animal que está en el pasto, pero sí nuestras actitudes y nuestra forma de pensar empiezan a florecer, y entonces empezamos a vivir más por el instinto como ser humano que piensa de continuo el mal, en esa naturaleza caída, y eso empieza a aflorar. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida carnal empieza a aflorar. Y entonces si empezamos a actuar fuera de sí. ¿Por qué fuera de sí? Porque en Cristo, dice su palabra, que tenemos la mente de Cristo. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos actuando fuera de lo que el Señor ha hablado en su palabra, entonces empezamos a pensar de una manera extraña. Empezamos a vivir por el instinto del hombre que está influenciado por este mundo, que a su vez está influenciado por Satanás. Es terrible. Me ha tocado ver, y es lamentable, cuando conoces gente que ha sido tocada por el Señor y vuelve su corazón al Señor y todo, y ahí va como cristiano, pero de repente empieza a descuidarse, empieza a olvidar lo que el Señor ha hecho por ellos, empiezan a olvidar lo que el Señor ha hablado en su palabra, empiezan a olvidar los mandamientos y la ley del Señor o su palabra. Dije ley por la cuestión del Salmo 119, pero cuando empiezan a olvidarse, de lo que el Señor ha mostrado y de las consecuencias del pecado, por ejemplo, entonces empiezan a actuar otra vez con una naturaleza pecaminosa. Pero lamentablemente muchos se alejan y se alejan y se alejan y se alejan, y luego ya te das cuenta o te enteras que hacen cosas terribles, cosas que van grotescas, que ya caen en situaciones feas, terribles. Pensando y hablando de una manera endemoniada, la verdad, haciendo cosas, blasfemando en contra de Dios. Dices, pero ¿cómo es posible que esta persona esté actuando así? Es más, hasta físicamente lo ves raro, les ves su cara rara, su expresión extraña. ¿Cómo es posible que esta persona que había sido encontrada por el Señor ahorita esté en una situación así? Pues prácticamente fuera de sí, como Nabucodonosor, actuando, soy terrible, soy mal, pero actuando como un animal, haciendo y diciendo cosas que van en contra de Dios. Es doloroso ver eso, es doloroso. Pero es una consecuencia, te pones a ver, y es una consecuencia de haber descuidado la palabra del Señor, de haber olvidado lo que el Señor había hablado. Eso le pasó a Nabucodonosor. Daniel le dijo, mira, Nabucodonosor, este sueño que te fue mostrado es por esta situación.
Vas a acabar de esta manera. Así que yo te recomiendo, le dice en el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Le dice, redime tus pecados en justicia. Le empieza a decir, haz misericordia para con los oprimidos. Redime tus iniquidades. O sea, ponte a cuentas, de alguna manera estaba diciendo, porque si no, de verdad, y si lo haces, tu tranquilidad se va a prolongar. Pero pasa un año y se le olvida, mi hermano, que no se nos olvide lo que el Señor nos ha hablado, que no se nos olvide lo que el Señor nos ha enseñado, de verdad. Que no se nos olvide, porque es muy peligroso, porque podemos caer en situaciones terribles. Podemos llevar consecuencias terribles. Y mi hermano, te repito, Cristo viene pronto. Esta cosa de la pandemia, esto que está pasando, no es otra cosa más que un principio de los tiempos finales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos cómo nos tenemos que mover? Asustados, metidos en un calabozo, que no nos toque nada, que no nos pase nada. No estoy diciendo que sea descuidado, póngase su cubrebocas, cuídese, sea prudente también, lávese las manos, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero no puede estar usted oprimido con la influencia de este mundo, olvidando lo que el Señor ha hablado. Y el Señor es nuestro refugio. Sí, pero me va a dar. Es más, si el Señor permite que nos dé esa enfermedad, hay gente que le ha dado. Pero algo que he visto también es que a la gente que le ha dado no se han olvidado del Señor. Porque también puede ser. Dio el coronavirus o les dio el virus ese, pero no se olvidaron del Señor. Y acudieron al Señor y buscaron la palabra del Señor. Y la iglesia tampoco se olvidó e intercedió por los hermanos que pasaron por esto. Y Dios los ha levantado y Dios los ha sanado. Gracias a Dios por su misericordia. Pero aún con esta situación que a algunos les pudo haber dado o les dio esta enfermedad, porque sí les dio, ¿verdad? Aún confiaron en lo que el Señor había hablado. Por sus llagas fuimos sanados, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Cuando Jesús le dice al ciego, ¿quieres ser sanado? Sí. Al leproso, perdón, sí quiero. Y todo lo que el Señor habla, todo lo que está puesto en la palabra, mi hermano, no es una fábula, no es una historia nada más para que la tengas ahí. Es la mismísima palabra de Dios. Por eso dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, si vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor, entonces vivamos en eso. Ahí es donde tenemos que vivir. Ahí es donde tenemos que caminar, y para vivir en eso tenemos que recordarla y recordarla y recordarla. Y a eso me refiero, a leerla, a cantarla, a orarla, a estudiarla, a escudriñarla. Y debemos estar ahí todo el tiempo. ¿Para qué? Para que estemos siempre dentro de la voluntad de Dios. Cuando descuidas y olvidas la palabra de Dios, nos volvemos fuera de sí, como le pasó a Nabucodonosor. O hacemos cosas fuera de lugar, como le pasó a estas mujeres. Y no solamente a ellas, más también se habla del camino de Emaús, que hasta menciona algo así como que, bueno, y se murió y ya todo se acabó. No se había acabado, era lo que el Señor mismo les había dicho, era el mismísimo plan de Dios, mi hermano. Cristo viene pronto, y esto que está pasando ahorita, esta pandemia que está pasando, esta situación que está pasando y que van a seguir pasando, ¿sabes qué? Es parte del plan de Dios y tú y yo estamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que andar? Velando y orando, esforzados y valientes, pegados a la vid verdadera, porque fuera de mí nada podéis hacer. Entonces no podemos despegarnos de la vid. Entonces debemos estar pegados a la vid, que la savia que fluye de la vid venga hacia nosotros, la vida misma de Cristo hacia nosotros, y entonces vivir ahí. Pero mira, mi hermano, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es traicionero. Entonces no podemos estar dependiendo de lo que sintamos. Todo lo que
sintamos, todo lo que opinemos, todo lo que creamos, todos nuestros argumentos tienen que estar filtrados en la palabra. Filtrados en la palabra. Y ahí tenemos que andar. Para no, te repito, para no estar fuera de sí como le pasó a Nabucodonosor, o para no hacer cosas imprudentes como estas mujeres. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia. Porque el Señor tiene tanta misericordia que nos sigue recordando su palabra. Y si escuchamos y tenemos un corazón contrito y humillado, entonces vamos a entrar al camino otra vez como estas mujeres, gracias a Dios. Vamos al versículo, vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Aquí hay algo que debemos de entender, mi hermano. Si por ahí te has dado cuenta de que por ahí te estás moviendo conforme a lo que tú crees, conforme a lo que sientes, en cualquier área de tu vida, seguramente el Señor en su misericordia te va a abrir los ojos. El Señor te va a hablar. Seguramente el Señor te va a recordar. Aquí hay algo que pasa con esas mujeres. Dice que tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra. Yo quiero invitarte a algo, mi hermano. Tengamos temor del Señor cuando se nos recuerda la palabra. Cuando vi esto dije: Señor, este es el corazón que debemos de tener. Dice que bajaron su rostro a tierra. Y cuando bajaron su rostro a tierra y tuvieron temor, en el momento que tú y yo tenemos temor de Dios, cuando se nos muestra, cuando hay una manifestación de parte de Dios, ya sea por algún hermano, ya sea en la conferencia, ya sea en la palabra cuando estás hablando, y el Señor te empieza a mostrar que hay algo que no está bien en tu vida, que estás haciendo porque olvidaste su palabra. Debemos de ponernos a cuentas con Dios, tener temor, bajar nuestro rostro en tierra y decirle: Señor, aquí estoy, gracias por hablarme. Gracias por tu misericordia. El hecho que tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios constantemente, el hecho que tú y yo estemos en los tiempos o participando de las reuniones de iglesia, leyendo su palabra, que tú y yo tengamos comunión con nuestros hermanos en Cristo cuando se puede por toda la situación, pero cuando tenemos comunión y recibimos la palabra de Dios, debemos de tener temor, de verdad, decir: Señor, gracias por tu palabra, y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Es una muestra de su misericordia el hecho que tú estés escuchando, que yo esté escuchando la palabra de Dios. Es una muestra de su misericordia, el Señor hablando y recordando. Hey, ten cuidado, hey, no hagas esto, hey. Pero porque si olvidamos esto, o si no hacemos caso, si estas mujeres no hubieran hecho caso de eso, ellas hubieran estado viviendo en esa situación de que Cristo murió y no resucitó. Terrible. Simplemente hay gente judía que no cree que Cristo ha venido ni siquiera. No han entendido la palabra de Dios, han olvidado lo que el Señor ha hablado y se atreven a decir que Cristo no ha venido. Eso es terrible. Cuando la palabra de Dios se nos presenta, mira, mi hermano, igual no van a venir dos ángeles. Igual no van a venir dos ángeles a decirte:
a hablarte su palabra, la palabra de Dios. Pero está la iglesia. Está la iglesia. Están los días de reunión. Está el hermano en Cristo, lleno del Señor, que te puede mostrar su palabra. Cuando algún hermano en Cristo te hable la palabra de Dios, yo te invito a que tengas temor y que pongas atención, que pongamos atención. No menosprecies la palabra de Dios. Digo, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Si es el hermano Quino, ¿usted qué me va a enseñar? Si es la palabra de Dios, no es el hermano fulano, es el Señor que está teniendo misericordia de ti y te está recordando su palabra. De verdad. Debemos de aprender esto. Cada vez que el Señor nos muestra su palabra es una muestra de su misericordia. Mira, otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel olvidó los milagros que el Señor había hecho en Egipto. Olvidaron los milagros que el Señor había hecho en el desierto, que les daba agua, que iba la nube, que iba la columna de fuego. Lo olvidaron, lo olvidaron, lo olvidaron. Olvidaron que el Señor les había dicho: esa tierra es de ustedes, tienen que tomarla. Pero cuando olvidaron eso, cuando olvidaron lo que el Señor había hablado, cuando olvidaron la obra majestuosa y grandiosa del Señor, porque el Señor los sacó con mano poderosa, cuando lo olvidaron y llegaron a la tierra prometida, con esos espías que mandaron, regresaron y dieron su opinión. Eso es algo que la verdad nos lo acaban de compartir, y gracias a Dios por esto. Y es un muy buen ejemplo para esto que estamos hablando. Regresaron y dijeron: somos como langostas, opinando en contra de lo que el Señor había dicho. El Señor había dicho: vayan y tomen esa tierra. Pero ellos diligentemente, entre comillas, mandaron espías, que el Señor no había permitido eso. Eso está tremendo. Lo escuché y lo acabo de escuchar y queda perfectamente con esto. Y regresaron y dieron su opinión. Eso es lo que pasa cuando olvidamos la palabra de Dios. Cuando olvidamos la palabra de Dios, entonces empezamos a dar nuestra opinión de las cosas, y Dios trajo un juicio muy duro contra ellos. Estuvo terrible eso. Porque desanimaron a todo el pueblo. Solamente Josué y Caleb dijeron: ellos no tomaron en cuenta eso. Ellos estaban y recordaron con la palabra que el Señor había hablado. Ellos se quedaron con lo que el Señor les había enseñado, con lo que el Señor había prometido, con lo que el Señor había hablado. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Y esos hombres sí pudieron tomar su parte en esa tierra. Mi hermano, si tú y yo no olvidamos la palabra de Dios y la tomamos en cuenta y la vivimos y la tenemos, vamos a tomar nuestra parte con el Señor Jesucristo en la eternidad. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Si tú y yo, lo repito, si tú y yo recordamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios y vivimos en eso, entonces vamos a tomar nuestra parte en la eternidad con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De lo contrario, vamos a tener que pasar por un juicio terrible. Y sí, pues dice, hay una parábola, ¿no? En donde el Señor muestra y dice que llegan: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? Señor, pero echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos bla, bla, bla. Muchas cosas, reprendimos coronavirus. Nunca los conocí. ¿Quién sabe en qué espíritu lo estaban haciendo? ¿Con qué corazón estaban haciendo eso? Fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, imprudentemente.
Que Dios nos libre. Me sorprende estas mujeres. En esta parte dice que bajaron su rostro a tierra. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Una vez que iban a los ángeles dijeron: aquí pasó algo. Es el Señor, algo nos va a decir. Sujetémonos a la palabra de Dios cuando nos sea expuesta, porque es una muestra de la misericordia del Señor. No es el hermano que te quiere moler. No es el hermano, el coordinador, el líder que quiere fastidiarte. No es eso. Es la palabra de Dios que te quiere recordar lo que el Señor ha hecho y te ha dicho y quiere que hagas. Recordarte su voluntad. Y no empieza: a mí nadie me dice nada, porque a mí nadie me puede decir nada. Hay gente que piensa así: a mí nadie me puede decir nada. A mí nadie me manda. Sí, hay gente que lo ha dicho así. Terrible. Cuando no se dan cuenta que es la palabra de Dios. Mi hermano, no faltes a la reunión. Mi hermano, conéctate a las conferencias. Vente al set de oración, siéntate ahí en una sillita. No, a mí nadie me dice nada. Ahí se está gestando una situación terrible. Una situación que puede acabar como acabó con Nabucodonosor por olvidar lo que el Señor le había hablado. Versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Gloria a Dios por esto. Ellas se acordaron de sus palabras. Bendito sea el Señor. Dice el pasaje, no lo voy a leer, pero dice que fueron corriendo. Dice que fueron corriendo a anunciar. Se pusieron atención, tuvieron temor de lo que el Señor les dijo a través de esos ángeles y recordaron. Hay gente que aunque le recuerdas la palabra de Dios, no hace caso. Hay gente que aunque le recuerdas la palabra, mira, es que el Señor dice esto, no hacen caso. Y siguen viviendo en su rebeldía, en su necedad. Y no queda nada más que orar por ellos, para que vuelvan en sí. Pero esas mujeres reconocieron y entendieron: ok, Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Y fueron corriendo a anunciarlo a los demás discípulos. Algo aquí que es increíble también. Cuando recibimos la palabra de Dios y somos alumbrados, empezamos a vivirlo y a testificarlo. Gloria a Dios por eso. Dice aquí en este pasaje, en Lucas 24, Lucas 24, más adelante. En el versículo 9 en adelante, dice que fueron con los discípulos y les dijeron: el Señor ha resucitado. Y como que esperabas que todos los discípulos brincaran: ¡wow! ¡Qué bueno! Es cierto, Cristo ha resucitado. No, dice que a muchos de ellos les pareció locura, que no les creyeron. Ahí es un ejemplo de alguien que menosprecia y olvida la palabra de Dios. Dice que les pareció locura. Están locas, hombre, ¿cómo creen? Habían visto a Cristo, a Jesús resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo del centurión, al hijo de la mujer sirofenicia. Habían visto a Jesús dar de comer a 5,000 y luego a 4,000 o 3,000, bueno, eran muchos miles. Habían visto a Jesús sanar ciegos, leprosos. Habían visto a Jesús, sobre todo, hablar. Habían visto a Jesús en la transfiguración. Fíjate todas las cosas. Dime si no es importante que tú y yo nos preocupemos por ser diligentes en
tener tiempos con Dios. Cuando vi esto, mi hermano, todo lo que vieron los discípulos, y aún así se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Vieron a Jesús en la transfiguración y vieron a Elías y vieron a Moisés. O sea, yo no sé, yo veo eso y me muero. Entonces, ¿qué es esto? Ellos lo vieron. Y pasa el tiempo y se les olvida que Jesús iba a resucitar. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que tener temor de Dios y vivir en y la palabra de Dios y comernos la palabra de Dios. Recordar que Cristo viene pronto, recordar quién es Él, recordar lo que Él quiere que hagamos, recordar que somos templo de su Espíritu, recordar que tenemos que vivir en el gozo de su salvación, buscando la santidad. ¿Sabes quién fue el que actuó cuando las 3 mujeres fueron a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado? Fíjate bien. El primer pasaje que leímos, que fue en Lucas capítulo 9, habla de que Jesús les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Y solamente Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. Ese que había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, que había reconocido a Cristo como el Mesías, a Cristo como el Señor, ese que lo reconoció fue el que corrió. Está tremendo al sepulcro para ver eso. Dice que salió admirado de lo que había visto. Vamos a Lucas 24 rápidamente, porque eso que dice de Pedro, Lucas 24, versículo 12, dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los demás no, los demás están locas y se quedaron, pero el que había reconocido a Cristo como Señor actuó y se maravilló de lo que había visto, la obra de resurrección del Señor Jesús. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que vivir diariamente bajo el señorío de Cristo. No solamente cantarlo y decirlo, sino vivirlo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y cuando vivimos bajo el señorío de Cristo, cuando la palabra nos es expuesta por algún hermano, por alguna hermana, en la iglesia, en la conferencia, vamos a maravillarnos con lo que el Señor nos ha hablado. Y vamos a darle gracias al Señor por su obra. Me sorprendió mucho este pasaje, de verdad. Es esa parte donde se olvidan de lo que el Señor había dicho, pero luego, cómo tienen un corazón dispuesto estas mujeres y van y testifican lo que el Señor había hablado. Y veo a Pedro, que es el que corre y digamos que les creyó, o sea, corrió y validó y reafirmó y salió maravillado. Por eso pude entender: Señor, debo de tener temor para no olvidarme de tu palabra. Debo de ser diligente para no olvidarme de lo que tú has dicho. Vivir bajo tu señorío para poder reconocer tu obra. Si no vives bajo el señorío de Cristo, no vas a poder reconocer la obra maravillosa del Señor. De verdad, estaba entendiendo eso. En el libro de Daniel, que hablamos de Nabucodonosor, ya no lo vamos a leer, pero dice que Nabucodonosor se volvió en sí, dice, y reconoció que le fue de vuelta su cordura y reconoció al Señor y bendijo al Señor. Mi hermano, de verdad tenemos que estar siempre con la sensibilidad
de vida y con la sabiduría de vida para recordar la palabra del Señor. Y si por ahí, como te decía hace rato, el Señor te ha hablado y te das cuenta que quizá las cosas no han ido bien en tu vida porque el Señor te lo acaba de mostrar o te lo ha mostrado, entonces dices, la verdad es que sí he estado erróneo, he olvidado lo que el Señor ha dicho. Y el Señor te está recordando. Al momento en que el Señor te recuerde, yo te invito a que tengas temor de Dios, a que tengamos temor de Dios, que bajemos nuestro rostro, que le pidamos perdón al Señor. Que nos pongamos a cuentas con Él y dijéramos, Señor, perdóname porque he olvidado tu palabra. Mete lo cojo al camino, Señor. Devuélveme la cordura espiritual, Señor. Devuélveme la cordura espiritual. Dame inteligencia y sabiduría espiritual, Señor, para recordar y vivir tu palabra, Padre. Gracias a Dios por su misericordia. Yo lo que puedo ver aquí es que a pesar de que, aunque en el caso de Nabucodonosor fue un caso más extremo, el Señor le permitió volver a tener cordura y pudo glorificar el nombre del Señor. Y en estas mujeres dejaron de un lado todo, ¿verdad? Cuando dejaron ahí, yo creo que las especias y todas esas cosas que llevaban, porque ya no eran necesarias, porque habían entendido que el Señor no estaba en el sepulcro, sino que el Señor había resucitado y que el Señor había cumplido su palabra. El Señor es fiel y verdadero. Esa es su naturaleza. Fiel y verdadero. En lo que dijo, lo hará. En lo que habló, lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias a Dios por su obra y su misericordia. Entonces recuerda, cada vez que la palabra de Dios te es hablada, nos es hablada, es una muestra de la misericordia de Dios para recordarnos su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestros hechos, Señor, sino que tú nos hablas en tu misericordia, Señor. Todavía nos hablas, nos enseñas, nos recuerdas lo que hay en tu corazón, nos recuerdas lo que quieres hacer, nos recuerdas lo que tú has enseñado. Padre, yo te ruego que nos perdones, Señor, si hemos caído en este olvido, en esa negligencia, y nos ayudes, Padre, para buscar tu rostro cada día, para ser diligentes, Señor, conforme a tu palabra y en tu palabra. No olvidarla, sino tomarla y vivirla y considerarla, Señor, para que nuestros argumentos y opiniones sean quitadas, Señor. Nuestros hechos estén alineados, Señor, a tu obra. En el nombre de Cristo. Padre, que podamos vivir bajo tu señorío para que podamos ver tu obra y maravillarnos con tus obras. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida de cada persona de esta congregación, Señor. Cada persona de tu iglesia, Señor, bendícelas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Amén.